La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella, Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal y como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir, per negationem, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retoma, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano y, si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza nada significan. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV que no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran, en medio de indecibles padecimientos, 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos y se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia, se convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable. Si la Revolución Francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones. Se vuelven más ligeros que una pluma, no dan miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspicacia desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como la conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia, todo, incluida la guillotina. No hace mucho me sorprendí a mí mismo en una sensación increíble. Estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver alguna de las fotografías me emocioné. Me habían recordado qué tiempo de mi infancia la viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler. Pero, ¿qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado en mi vida? ¿Un tiempo que no volverá? Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda aversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno, porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y, por tanto, todo cínicamente permitido. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. El mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto, el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. Pero, ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza. Somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra, pero en la poesía amatoria de todas las épocas la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios: luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser, no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo: la luz, el calor, lo fino, el ser. El otro negativo. Semejante visión entre los polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción. ¿Qué es lo positivo? ¿El peso o la levedad? Parménides respondió: la levedad es positiva,
el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura. La contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Pienso en Tomás desde años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que no me lo iluminó esta reflexión. Lo vi de pie junto a la ventana de su piso, mirando a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente, sin saber qué debe hacer. Se encontró por primera vez a Teresa, hace unas 3 semanas en una pequeña ciudad checa. Pasaron juntos apenas una hora. Ella lo acompañó a la estación y esperó junto a él hasta que tomó el tren. 10 días más tarde, ella vino a verle a Praga. Hicieron el amor ese mismo día. Por la noche le dio fiebre y se quedó toda una semana con gripe en casa de él. Sintió entonces un inexplicable amor por una chica casi desconocida. Le pareció un niño al que alguien hubiera colocado en un cesto untado con pez y lo hubiera mandado río abajo para que Tomás lo recogiese a la orilla de su cama. Teresa se quedó en su casa una semana, hasta que sanó y luego regresó a su ciudad, a unos 200 kilómetros de Praga. Y entonces llegó ese momento del que he hablado y que me parece la llave para entrar en la vida de Tomás. Está junto a la ventana, mira a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente y piensa: ¿debe invitarla a venir a vivir a Praga? Le da miedo semejante responsabilidad. Si la invitase ahora, vendría junto a él a ofrecerle toda su vida. O ya no debe dar señales de vida. Eso significaría que Teresa seguiría siendo camarera en un restaurante de una ciudad perdida y que él ya no la vería nunca más. ¿Quería que ella viniera a verle o no quería? Miraba a través del patio hacia la pared de frente y buscaba una respuesta. Se acordaba una y otra vez de cuando estaba acostada en su cama. No le recordaba a nadie su vida anterior. No era ni un amante ni una esposa. Era un niño al que había sacado del cesto untado de pez y había colocado en la orilla de su cama. Ella se durmió. Él se arrodilló a su lado. Su respiración afebreada se aceleró y se oyó un débil gemido. Apretó su cara contra la de ella y le susurró mientras dormía palabras tranquilizadoras. Al cabo de un rato sintió que su respiración se serenaba y que de la cara de ella ascendía instintivamente hacia la suya. Sintió en su boca el suave olor de la fiebre y lo aspiró como si quisiera llenarse de las intimidades de su cuerpo. Y en ese momento se imaginó que ella llevaba ya muchos años en su casa y que se estaba muriendo. De pronto tuvo la clara sensación de que no podía sobrevivir a su muerte. Se acostaría a su lado y querría morir con ella. Conmovido por esa imagen, hundió en ese momento la cara en la almohada junto a la cabeza de ella y permaneció así durante mucho tiempo. Ahora estaba junto a la ventana e invocaba ese momento. ¿Qué podía ser sino el amor que le había llegado de ese modo para que él la reconociese? Pero ¿era amor? La sensación de que quería morir junto a ella era evidentemente desproporcionada. Era la segunda vez que la veía en la vida. ¿No se trataba más bien de la histeria de un hombre que en lo más profundo de su alma ha tomado conciencia de su incapacidad de amar y que por eso mismo empieza a fingir amor ante sí mismo? Y su subconsciente era tan cobarde que había elegido para esa comedia precisamente a una pobre camarera de una ciudad perdida, que no tenía prácticamente la menor posibilidad de entrar a formar parte de su vida. Miraba a través del patio la sucia pared y se daba cuenta de que no sabía si se trataba de histeria o de amor. Y le dio pena que, en una situación como aquella, en la que un hombre de verdad sería capaz de tomar inmediatamente una decisión, él dudase, privando así de su significado al momento más hermoso que había vivido jamás. Estaba arrodillado junto a su cama y pensaba que no podría sobrevivir a su muerte. Se enfadó consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera qué quería. El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. ¿Es mejor estar con Teresa o quedarse solo? No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero, ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es la vida misma? Por eso la vida parece un boceto, pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo, la preparación para un cuadro,
mientras que el boceto que es nuestra vida es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Einer ist keinmal, repite Tomás para sí en proverbio alemán. Lo que solo ocurre una vez es como si no hubiera ocurrido nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida es como si no viviera en absoluto. Pero luego un día, en un descanso entre dos operaciones, la enfermera le avisó que le llamaban al teléfono. En el auricular oyó la voz de Teresa. Le llamaba desde la estación. Se alegró. Era una lástima que para esa misma noche ya hubiera quedado en ir a visitar a unos amigos, de modo que la invitó a ir a su casa el día siguiente. En cuanto colgó, se arrepintió de no haberle dicho que viniera enseguida, si aún tenía tiempo de aplazar la visita. Se puso a pensar en qué podría hacer Teresa en Praga, teniendo que esperar nada menos que 36 horas hasta verla, y le dieron ganas de coger el coche e ir a buscarla por las calles de la ciudad. Llegó al día siguiente al anochecer. Llevaba un bolso colgado del hombro con una correa larga y le pareció más elegante que la otra vez. Tenía en la mano un libro grueso. Era Ana Karenina, de Tolstoy. Su comportamiento era alegre, incluso un tanto ruidoso, y trataba de que pareciera que había ido a verle por casualidad, gracias a una feliz coincidencia. Estaba en Praga por motivos de trabajo, o quizá sus explicaciones eran muy confusas, para ver si encontraba un trabajo. Estaban acostados, más tarde desnudos y fatigados, los dos juntos en la cama. Era ya de noche. Él le preguntó dónde se alojaba para llevarla en coche. Le respondió tímidamente que todavía no había buscado un hotel y que la maleta la tenía en la consigna de la estación. Ayer mismo había tenido miedo de que, si la invitaba a visitarla en Praga, viniera a ofrecerle toda su vida. Cuando ahora le dijo que tenía la maleta en la consigna, se dio cuenta de inmediato que en esa maleta estaba toda la vida de ella y de que la había dejado momentáneamente en la estación antes de ofrecérsela. Cogió el coche que estaba aparcado delante del edificio. Fue hasta esa estación, recogió la maleta, era grande y enorme, pesada, y regresó a casa con la maleta y con ella. ¿Cómo es posible que se decidiera con tanta rapidez, cuando había estado casi 14 días dudando y sin ser capaz de enviarle siquiera una postal o un saludo? Él mismo estaba sorprendido, estaba actuando en contra de sus principios. Hace 10 años se divorció de su primera mujer y vivió el divorcio con el ánimo festivo con que otros celebran su boda. Se daba cuenta de que no había nacido para convivir con una mujer y de que solo podía encontrarse plenamente en sí mismo viviendo como un solterón. Puso todo su empeño en organizarse tal sistema de vida que nunca pudiera ya entrar en su casa una mujer con su maleta. Ese era el motivo de que no tuviera en su casa más que una cama. A pesar de que era una cama bastante ancha, Tomás les decía a todas sus amantes que era incapaz de dormir si compartía la cama con alguien, y las llevaba todas a medianoche a sus casas. Por lo demás, la primera vez que Teresa se quedó en su casa con la gripe, no durmió con ella. La primera noche la pasó en un sofá grande y la noche siguiente se marchó al hospital donde tenía su despacho y en él una camilla que utilizaba durante las guardias. Pero esta vez se durmió a su lado. Por la mañana se despertó y comprobó que Teresa, que aún dormía, lo tenía cogido de la mano. ¿Habrían estado así durante toda la noche? Le parecía difícil creerlo. Ella respiraba profundamente entre sueños, apretaba su mano con fuerza. No fue capaz de lograr que se la soltara, y la maleta enormemente pesada estaba a su lado junto a la cama. Temía intentar que le soltara la mano por no despertarla, y con mucho cuidado se dio media vuelta hasta apoyarse en un costado para poder observarla mejor. Volvió a imaginar que Teresa era un niño al que alguien había colocado en un cesto untado con pez y lo había mandado río abajo. No se puede dejar que un cesto con un niño dentro navegue por un río embravecido. Si la hija del faraón no hubiera rescatado de las olas al cesto del pequeño Moisés, no habría existido el Antiguo Testamento, ni toda nuestra civilización. Hay tantos mitos que comienzan con alguien que salva a un niño abandonado. Si Polímono se hubiera hecho cargo del pequeño Edipo, Sófocles no habría escrito su más bella tragedia. Tomás no se va a dar cuenta con aquella ocasión de que las metáforas son peligrosas. Con las metáforas no se juega. El amor puede surgir de una sola metáfora. Bueno, este fue un fragmento de La insoportable levedad tercer de Milan Kundera.
este libro lo leí creo que hace como 2 años y también fue desde que fui a la fila, agarré lo que fuera y además porque bueno, yo lo vi en este editorial de Tusquets y casi siempre todos los libros random que tomo de Tusquets me gustan. Y bueno, no fue la excepción. Bueno, ya creo que ya es medio clásico porque habla como de una especie habla de 3 personas, es una especie de trío amoroso, aunque no es en realidad novelesco ni nada, sino más bien como todas las reflexiones filosóficas que puede haber en torno a eso. Y sí, bueno, está más como en un tono filosófico de todas las acciones que hacen los protagonistas. A mí me encantó, se me hace que yo lo leí así como en menos de una semana, no lo podía parar de leer. Entonces está muy bueno. Sí es así como súper recomendado. Y creo que es como de los libros que yo podría leer una y otra vez porque es muy bueno. Y pues ya, espero que les haya gustado la lectura y pues